aplicaciones. Comenzamos. Guatemala fue una potencia envidiada incluso por Estados Unidos. Su economía era tan fuerte que el quetzal, la moneda guatemalteca, rivalizaba con el dólar, algo que lastimó el orgullo de la superpotencia al tener competencia en su propio continente. Un país pequeño pero con una economía robusta y un ejército poderoso que destacaba en Centroamérica como un líder indiscutible. Pero ¿cómo pasó de ser admirada a ser silenciada? Quédate con nosotros porque hoy te contamos esta fascinante historia de éxito y tragedia. En la década de 1940 y 1950, Guatemala se perfilaba como un referente en Centroamérica. Su economía crecía gracias a políticas de desarrollo impulsadas por gobiernos reformistas como el de Juan José Arévalo y Jacob Arbenz. En este tiempo, las escuelas no solo educaban, también alimentaban a los niños con programas nutricionales que mejoraban la calidad de vida. Además, la inversión en infraestructura fomentaba el empleo y la productividad, mientras la población soñaba con un futuro lleno de posibilidades. Era una época en la que el campo florecía y el país avanzaba hacia la modernización con un ejército sólido que aseguraba la estabilidad interna. El liderazgo guatemalteco estaba dispuesto a transformar su nación. Una de las reformas más destacadas fue la agraria, liderada por Arbenz, que redistribuyó tierras improductivas a campesinos, mejorando sus condiciones de vida. Entonces, esto quiere decir que Guatemala produce su propia comida. ¿O entendí mal? Esta medida, aunque ambiciosa, no agradó a todos, especialmente a empresas estadounidenses como la United Fruit Company, que controlaban grandes extensiones de terreno. Guatemala también empezó a buscar aliados internacionales, preocupando a Estados Unidos, que veía estas iniciativas como una amenaza directa a sus intereses en la región. En el ámbito militar, Guatemala tenía una fuerza respetable en comparación con otros países de la región. Su ejército no solo estaba bien organizado, sino que también contaba con armamento moderno y estrategias avanzadas. Esto garantizaba la soberanía y hacía que sus vecinos miraran al país con admiración, pero también con cautela. La fortaleza militar de Guatemala era el reflejo de su ambición de ser un líder regional. Este crecimiento exponencial del país generaba inquietudes en Washington, que temía perder el poder sobre Centroamérica, una región estratégica durante la Guerra Fría. Mientras tanto, la economía guatemalteca comenzaba a atraer a trabajadores de países vecinos. Miles de inmigrantes cruzaban sus fronteras en busca de empleo en las plazas. ¿Qué historia más interesante? Me recuerda a la historia de nuestro país. Aunque nosotros no teníamos armamento de última calidad, de última generación, nosotros éramos ¡al machete! Y aún así, mira que causábamos mucho miedo. Plantaciones y fábricas que florecían gracias a las reformas internas. La estabilidad del país creaba un efecto dominó positivo, con nuevas oportunidades laborales y un nivel de vida que superaba al de muchos países de la región. Sin duda alguna, Guatemala se posicionaba como un modelo aspiracional en América Latina, pero este éxito tenía un precio: la atención de quienes no querían que brillara demasiado. Sin embargo, el ascenso de Guatemala también tuvo un fuerte componente simbólico. En una región marcada por desigualdades, el país emergía como un faro de esperanza para muchos, pero como un foco de preocupación para otros. A medida que se implementaban reformas que reducían las brechas sociales, Estados Unidos comenzó a temer que Guatemala se convirtiera en un aliado de sus rivales ideológicos como la Unión Soviética. Este temor, más que cualquier otra cosa, encendió la chispa que desencadenaría una serie de eventos fatales para la nación centroamericana. En 1954, Estados Unidos tomó la decisión de invertir directamente en Guatemala bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo. Sin embargo, detrás de esta justificación se escondían intereses económicos y geopolíticos. A través de la CIA, organizaron el derrocamiento del presidente Jacob Arbenz en la operación PBSU-CCESS.
marcando el inicio de una era de inestabilidad para el país. Con este golpe, Washington buscaba mantener su influencia en la región y proteger los intereses de empresas como la United Fruit Company, que se había visto afectada por reformas agrarias. La intervención estadounidense destruyó los avances logrados por Guatemala en la década anterior. El país, que alguna vez fue un reflejo de desarrollo, quedó atrapado en una espiral de dictaduras militares, pobreza y violencia. Las políticas económicas se revirtieron, beneficiando nuevamente a las élites y a empresas extranjeras, mientras la población campesina, que había comenzado a prosperar, volvía a vivir en la miseria. Guatemala. Ya esta parte de la historia como que no me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver realmente, porque el video aún no me ha dicho por qué el mundo le tiene envidia a Guatemala. Dejó de ser el líder regional que había soñado ser, convirtiéndose en un país controlado desde el exterior. Además, el impacto de la intervención no solo fue económico, sino también social. El pueblo guatemalteco perdió la esperanza en un futuro mejor y muchos de los programas educativos y de salud que habían marcado una diferencia desaparecieron. El ejército, que alguna vez fue símbolo de orgullo nacional, se convirtió en una herramienta de represión bajo las órdenes de gobiernos impuestos o apoyados por Estados Unidos. Todo el potencial que alguna vez tuvo Guatemala quedó enterrado bajo el peso de una agenda extranjera que buscaba mantener su hegemonía. El miedo de Estados Unidos a que Guatemala se aliara con la Unión Soviética resultó ser infundado, pero el daño ya estaba hecho. La nación centroamericana nunca tuvo la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial y su lugar como líder regional quedó en el pasado. La intervención marcó el inicio de una serie de conflictos internos que durarían décadas, dejando cicatrices profundas en la sociedad guatemalteca. Lo que alguna vez fue un sueño de prosperidad y liderazgo regional se transformó en una pesadilla de dependencia y subdesarrollo. Aunque la intervención fue presentada como una victoria contra el comunismo, en realidad fue un ejemplo de cómo los intereses económicos y geopolíticos pueden destruir a una nación en ascenso. Guatemala pasó de ser un modelo de progreso a un caso de estudio sobre los efectos devastadores de la intervención extranjera. Su historia es un recordatorio de que el poder y la ambición de las superpotencias puede truncar los sueños de las naciones más pequeñas, incluso cuando están en el camino correcto hacia el éxito. Hoy en día los ecos de ese pasado aún se sienten en Guatemala. La nación ha luchado durante décadas para recuperar lo que perdió en aquellos años oscuros, pero el legado de la intervención sigue siendo un obstáculo. Sin embargo, la historia de ese periodo también es una fuente de inspiración, recordando que a pesar de los desafíos, Guatemala una vez soñó con ser una potencia y ese sueño sigue vivo en la memoria de su gente. Conclusión: Guatemala fue una vez una nación que deslumbraba por su progreso, su fuerza y su visión de futuro. Su moneda, el quetzal, llegó a rivalizar con el dólar y su economía crecía con pasos firmes hacia reformas progresistas. Pero todo este éxito despertó la atención y envidia de Estados Unidos, que temía perder su dominio en el continente. Así, la intervención extranjera marcó el fin de una era dorada para Guatemala, dejando cicatrices que todavía no terminan de sanar. La historia de Guatemala es un recordatorio poderoso de cómo las naciones pueden ser silenciadas cuando su éxito desafía los intereses de los más poderosos. Sin embargo, también es un testimonio de la resistencia y esperanza de su gente. A pesar de los obstáculos, el sueño de una Guatemala fuerte y próspera sigue vivo en la memoria colectiva de su pueblo, esperando el momento de renacer. ¿Qué opinas sobre este capítulo tan complejo de su pasado? Déjanos tu comentario aquí. Nos encantaría conocer tu perspectiva. No olvides suscribirte. Pirolex es tu canal. También activa la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Wow, una historia hermosa, pero al mismo tiempo, al final, devastadora. Realmente no sé por qué el mundo debería tenerle envidia a Guatemala si no tiene motivos. Realmente lo que ya fue no lo es.
Pero bueno, espero que Guatemala esté luchando hoy por hoy para volver a los tiempos de antes. O mejor, espero que sí. Desde lejos, mi apoyo a Guatemala. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que me des acá abajo en los comentarios qué piensas acerca de este video. Sin más, nos vemos en próximos videos. Chao, chao.